Ok, ya vi que alguien puso ahí la manita. Sí se ve, pues, ¿ah? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la escritura científica. Obviamente, pues, se esperaría que, bueno, en este mes le dedicaran a escribir lo que alcanzaron a hacer ya, finalmente. Pero bueno, es importante darle un repaso a algunas recomendaciones, ¿no? Que tienen que ver con la escritura científica, ¿no? Que de alguna manera lo dijimos desde siempre. Una característica de la ciencia, obviamente, que parte pues de la idea del método, el método científico. Eso es lo que hace característico pues a la investigación científica de otro tipo de conocimiento, sabemos, pues es el que se abordan los fenómenos, bueno, cualquiera, hablando de ciencias en general, fenómenos físicos, fenómenos sociales, con un método. Es lo que comparten, pues, ¿no? En teoría, pues bueno, si hablamos de ciencia básica o de ciencia dura o frente a ciencias sociales, me gusta llamarlas ciencias blandas, pero bueno, si estoy diciendo ciencia dura, las ciencias sociales les queda hacerlas blandas, pero bueno. No es así, pues, comparten también, de alguna manera, también la idea de que, pues, la escritura tiene ciertas características. Recuerden que el fin de tener un método, de seguir ciertas estrategias, va encaminado a que el conocimiento, pues, que se genera a través de la observación sistemática, a través de un método, precisamente pueda ser replicado, pueda ser, en términos, por ejemplo, de la administración, de la ciencia tradicional, de la ciencia natural o física, o abstracta, ¿no? La lógica, la matemática, la física, por ejemplo. Obviamente utilizan un lenguaje muy, muy particular, pero bueno, no nos referimos solo al lenguaje, sino obviamente a las formas estandarizadas, ¿no? De alguna manera que precisamente hable pues de una forma común, ¿no? De estructurar ese pensamiento. Entonces, bueno, es una característica, pues, muy clara de un texto. Inclusive, hablando estrictamente de las ciencias sociales o estrictamente de la ciencia política, habría que decir, pues, obviamente que podemos distinguir muy bien pues, un análisis político pues, de coyuntura que podemos encontrar en una revista o en forma de artículo de opinión o inclusive un reportaje eh, que obviamente va a tener una estructura distinta a la de una revista especializada, ¿no? Obviamente la forma no hace el fondo. A donde voy es que finalmente es una característica que la escritura científica, o sea, las formas de estandarización tiene, pero obviamente lo importante es cómo se llega a ese conocimiento. Pero bueno, de alguna manera también el saber cómo se llega a ese conocimiento tiene que ver precisamente en el cómo se escribe, porque finalmente, como digo, la idea es que sea un conocimiento que pueda ser verificable, que pueda ser replicable, basado en evidencia, etcétera, ¿no? Es decir, el conocimiento sobre la realidad social incluye en que sea uno muy explícito al cómo llegó a ese conocimiento. Por eso el tema de las referencias, por eso el tema de las formas de citar, por ejemplo, ¿no? Para que efectivamente si uno quiere verificar de dónde sale la información o de dónde vienen las ideas, pues obviamente uno puede remitirse a las ideas originales, en términos de la parte teórica, ¿no? Del marco teórico, pero también en la parte empírica, es decir, es necesario identificar descriptivamente cómo se obtuvieron los datos, ¿no? Y algunas otras consideraciones que tienen que ver precisamente con lo que digo, es decir, de verificar si alguien quiere repetir de alguna manera el procedimiento, los pasos, la estrategia, pues obtenga resultados diferentes, ¿no? Perdón, iguales, parecidos, porque si los tiene diferentes, pues obviamente eso es lo que hace de alguna manera avanzar la ciencia. Una hipótesis es creada o es
tiene una forma que precede precisamente de investigaciones anteriores, ¿no? Por eso la revisión de la literatura, por eso el tratar de explicitar cómo otros lo han abordado. La idea es que si uno reproduce la forma, los métodos, pues va a tener resultados iguales. Bueno, las hipótesis se van confirmando en algunos casos, ¿no? Obviamente se va haciendo teorías sólidas cuando la refutación efectivamente es complicada, pero obviamente en ciencias sociales no hay leyes, ¿no? A diferencia de las ciencias abstractas o de las ciencias físicas, en ciencias sociales no necesariamente hay leyes. O sea, hay hipótesis, hay supuestos que de alguna manera vamos a poner a prueba en cada experiencia empírica que vamos a tratar de entender. Y con los resultados, pues vamos a confirmar esas hipótesis o a modificarlas, ¿no? Con nuevos descubrimientos. De eso se trata, el avance de la ciencia. Pero bueno, pasa esto por la escritura, pasa por la forma, cómo construimos un texto científico. Pues bueno, por eso es que les he preparado esta presentación que nos habla de todo esto, ¿no? Entonces, con una definición genérica podemos empezar diciendo que la escritura científica, pues, es un conjunto de técnicas y habilidades que permiten el comunicar efectivamente los resultados de la investigación científica con las características, obviamente, de precisión, de claridad y de objetividad, ¿no? Objetividad, obviamente, se refiere no tanto a hacer una comunicación donde no se muestre las preferencias de quien escribe o del propio investigador, eh, sino que muestra, pues obviamente, el panorama, discute con él y eventualmente hace explícita su posición, ¿no? Su posición política, su posición de ideas, ¿no? Sobre todo en ciencias sociales. Yo creo que esto, aunque viene más adelante con respecto a, con respecto a la diferenciación, que la pongo más adelante, una de estas es la de ciencias sociales. En ciencias sociales es válido, digo, porque los fenómenos sociales se prestan a ello, a que uno, obviamente, tenga una posición, pues no tanto ideológica, aunque sí, en esencia sí, pero sí, obviamente, en función de una posición política o inclusive en la discusión teórica, pues obviamente manifestar el por qué sí o por qué no se expresa sobre una preferencia de algunas teorías y no otras, ¿no? El tema de la objetividad es hacer explícito eso y el decir el por qué sí y el por qué no, ¿no? En ciencias sociales esto es muy común. Obviamente se refiere a un estilo de escritura que ya hablábamos de esto, que se utiliza en el ámbito académico de una forma sistemática, es decir, de alguna manera que tiene un patrón que no es único, obviamente, hay formas, ¿no? Como de entrada, digo, por decir algo, formas de citar, pues hay diferentes formas de citar. La clave es que sea consistente con ello, ¿no? Obviamente hay formas de citar más generalizadas que otras, ¿no? Actualmente, obviamente, nos torturan con, con la obligación, ¿no? De citar, ¿no? Se ha hegemonizado una forma, ¿no? Como el APA, pero hay otras formas, ¿no? Que están igualmente utilizadas y que inclusive en términos del tiempo, pues antes se utilizaban más que ahora, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora es el APA y finalmente está bien. Aunque hay otras, insisto, hay otras formas que pudieran dar. Pero ese es un ejemplo. La sistematicidad se refiere a veces en la forma de los textos, dependiendo de su naturaleza, ¿no? Como hemos visto, el formato de mostrar los resultados de una investigación es multiformato, inclusive no solo por escrito. Hemos dicho que pudiera representar
representarse las ideas o mostrarse las ideas a través de formatos, más ahora, ¿no? Donde las nuevas tecnologías de la información lo posibilitan, ¿no? Videos, audio, dice, un podcast o un video, ¿no? Un documental, este, por decir de algunas formas alternativas, ¿no? Pero obviamente hay otros formatos que dominan, precisamente, domina el formato escrito. Y obviamente depende de la naturaleza donde se presentan los resultados, por ejemplo. Por ejemplo, en una clase como esta, pues obviamente el formato que domina es un informe de investigación, que ni siquiera llega a ser ni un artículo, no llega a ser inclusive una tesis. Es un informe de investigación, ¿no? Y tiene ciertas formas, ¿no? Genéricas. Obviamente el más extendido, pues, en términos del ámbito educativo o formativo, pues es la tesis. Pero generalmente las tesis precisamente pues tienen una estructura muy particular y que se repite finalmente, inclusive tratándose de si es una tesis de cualquier, ya no digamos de la misma área genérica como puede ser de ciencias sociales, sino inclusive en todas las ciencias, ¿no? Tienen más o menos la misma estructura. Lo mismo podemos decir de un artículo científico, tiene generalmente también formas similares, aunque también en ciencias sociales suele tener ciertas particularidades, ¿no? Digo, por lo menos son esas las más claras, tres, ¿no? El informe, pues todas estas tres son un escrito. Tesis y artículo, ¿no? Que son las formas más estandarizadas, ¿no? Estamos hablando de eso, estandarización en la presentación de los formatos. No termino acá. La idea, obviamente, también esta caracterización del lenguaje utilizado, que normalmente precisamente es un lenguaje técnico y formalizado, pues no es como generalmente escribimos o hablaríamos, pues, más bien, ¿no? Se refiere, bueno, inclusive a un tipo de voz, ¿no? Es decir, eh, es muy difícil que te encuentres un artículo científico escrito en primera persona, es yo hice, ¿no? Me encontré, ¿no? O nosotros. Es más neutro, ¿no? Más genérico en tercera. Sí, quizá ni siquiera en tercera persona. Es un intermedio, ¿no? Entre tercera persona y la personalización, pues en primera, ya sea en plural o en singular. Pero obviamente tiene una característica, no se escribe como una novela, no se escribe como un cuento, pues en términos de género literario, por ejemplo. Este, Obviamente, entre más el tipo de conocimiento o el tipo de disciplina, por ejemplo, si estamos hablando solo pues una investigación muy cuantitativa, pues de alguna manera, pues se facilita más lo técnico y lo formal, inclusive a veces suele ser demasiado implicado para quien no tenga obviamente capacitación o conocimiento, pero suele pues pasar eso, ¿no? Como un extremo. La idea, obviamente, como vamos a ver más adelante, es que haya claridad, que haya sencillez en el conocimiento, pero que esa sencillez no sea, eh, contextualizando la palabra, vulgarizado, pues, ¿no? Y no, obviamente no hablo vulgarizar, que hables con malas palabras, sino me refiero a hacerlo demasiado común al grado de eh, pues de finalmente como no dejar claro lo formal de cómo llegaste a conocer o llegada a ese conocimiento. Pero ya decíamos del tipo de formato que acaba haciendo, ¿no? Los artículos científicos, tesis, informes, esta presentación esta diapositiva de otros documentos relacionados con la investigación científica, pero básicamente serían esos tres formatos. Y bueno, el objetivo general es hacer accesible y entendible para otros investigadores y la sociedad en general la información. Esa es una definición genérica de escritura científica. Algunos elementos que podríamos caracterizar, resaltar de la escritura científica frente a otros tipos de escritura, ¿no?
obviamente no especificamos esos otros tipos de escritura, pero obviamente pues nos referimos a una escritura pues, personal, de un mail, de una carta o de la literatura, obviamente. Pero bueno, en estos otros tipos, entre todo eso, y lo que nos interesa es resaltar las características de la escritura científica, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos hablar de la objetividad y precisión. Eh, Obviamente tiene que ver con lo que decíamos recién cuando cerrábamos con la otra diapositiva, en términos de la utilización del lenguaje, tratando de evitar lo coloquial, ¿no? Inclusive a veces modismos que pueden ser muy regionales. En ese sentido, obviamente, en términos de nuestro lenguaje, pues una forma de entender los conceptos o las expresiones, pues lo más universal en nuestro idioma, lo manifestamos, ¿no? Aunque hay que decir, bueno, obviamente la idea es tener más conocimiento de nuestro idioma, que quiere decir que expresaría que en nuestro idioma, en nuestros países, hay una amplia investigación científica, ¿no? Inclusive aquí esto me da motivo a la reflexión. Lo cierto es que mucho del conocimiento científico lamentablemente está en otro idioma, porque obviamente esos países, los cuales tienen como lengua materna otras lenguas, pues es las que dominan, ¿no? En términos de producción científica. Inclusive pasa con la ciencia política o con la administración pública, donde hay más textos en inglés que en español. Ahorita ya menos. La verdad es que cuando yo estudié la licenciatura o el posgrado, mi maestría, digo, porque el doctorado ya lo estudié un poco después, ya no era tanto esa realidad. La verdad es que, obviamente, en términos de la relación de textos en español frente a inglés, era cuando yo estudié 95% a 5%, ¿no? Obviamente eso ya no es así. Encontramos muchas cosas en español que pudieran utilizarse, pero bueno, obviamente me refiero con respecto a la escritura. mm, en algunos ámbitos se sigue valorando en que tú mismo escribas en inglés, por ejemplo. Digo, nomás por decir un ejemplo, y la verdad es que quizás sea muy subjetivo el ejemplo que les voy a decir, o parte de una apreciación muy parcializada mía, pero, por ejemplo, en el Centro de Investigación de Ciencia Económicas, que de hecho ha sido foco de atención y de controversia, ¿no? Con lo que ha pasado con el actual gobierno, un poco por lo que voy a decir. Es decir, el CIDE, el Centro de Investigación de Ciencia Económicas, que de hecho es muy importante, ustedes saben, para nuestra disciplina, particularmente la administración pública, pues tenía la fama de que tú podías entrar a trabajar ahí, profesor, si básicamente, bueno, o más bien principalmente, tenía más oportunidad quien había hecho una tesis en el extranjero y obviamente en otro lenguaje que no sea el español. Obviamente domina el inglés, sigue el francés, pero bueno, obviamente eso no estaba, no era una regla escrita, pero sí uno se fijaba obviamente dónde venían todos los investigadores que estaban ahí principalmente, no sé ahora la relación, pero pues obviamente muchos habían estudiado en el extranjero y por obvio razón habían escrito por lo menos ustedes doctorado en inglés. Digo, lo digo como un ejemplo donde obviamente en ciertos ámbitos el lenguaje sigue siendo pues a veces pues, no necesariamente discriminatorio, pero sí donde la preferencia es esa. Y obviamente pues uno lo hace cuando hace búsqueda de literatura o revisión de literatura, pues te vas a encontrar, aunque obviamente que obviamente muchos de los conceptos o mucha de la literatura especializada pues está en inglés, ¿no? Particularmente. Pero bueno, insisto, esa realidad ha cambiado poco a poco. Y yo creo que estamos en mejores circunstancias ahora. Pero bueno, eso es con respecto al idioma y se refiere al tipo de lenguaje coloquial y subjetivo que estamos hablando. Y bueno, no tiene que ver que el español sea más coloquial o subjetivo, ¿no? Simplemente es que la producción científica en inglés es más abundante y a la par, en ese sentido, se esperaría a veces que pues se escriba, ¿no? Obviamente, por ejemplo, eso se lo voy a decir con respecto al factor de impacto de una revista científica, por ejemplo. Durante mucho tiempo, y esas son las cosas que han estado en la palestra, en la discusión, por ejemplo, ahora con el CONACYT, y sobre todo los criterios, por ejemplo, para quienes estamos en el Sistema Nacional de Investigadores. Un criterio muy
importante era el factor de impacto de las revistas en las que una publica. Inclusive dentro del ámbito de las revistas científicas, pues hay, pues podemos decir los rangos o niveles, ¿no? Diría, no, hay niveles. Y en ese sentido, pues obviamente las revistas de mayor impacto, pues son en inglés, ¿no? Pues bueno, hay una tendencia, pues hay incentivos, hay situaciones donde efectivamente te invita, ¿no? No sé, a publicar en inglés porque obviamente tienes más oportunidad, bueno, obviamente, de publicar en esas revistas de alto impacto, que se refieren en términos del impacto a qué tan expuesto se vuelve tu conocimiento, que es otra de las características del conocimiento científico, es decir, la publicidad, ¿no? Que tanto se conoce un artículo, y en ese sentido el cómo se conoce se refiere al número de citas que logra tu artículo, ¿no? Algo que está en los criterios, por ejemplo, de SNI, pero también a nivel de la universidad, por ejemplo, es qué tantas citas logras por año, incluso de artículos, por ejemplo, yo, que publico, bueno, mi primer artículo precisamente está cumpliendo casi 20 años. Y mi artículo más citado es uno que escribí en 2013, hace 10 años, junto con Juan Antonio Rodríguez González. De hecho, déjenme ahorita les voy a ir abriendo la página, más para un poco vean a qué me refiero. Pero bueno, pues sigo en la exposición para pues, mostrar estas cosas. Uso de fuentes bibliográficas, ya hablábamos un poco del tema de las referencias. Obviamente se refiere a que citaste, que haces referencia a textos científicos, que obviamente son la base de tus fuentes hemerográficas, bibliográficas, documentables, fiables, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa con respecto al tema de las revistas? Es decir, uno acaba publicando en esas revistas y obviamente se considera pues su valor en términos pues sí, de credibilidad y de prestigio, etcétera, porque obviamente pasan por procedimientos de evaluación de pares, ¿no? De evaluación de pares, es decir, otro colega o otra colega que obviamente tiene conocimientos del tema o de las metodologías o de la disciplina, el consejo editor le pasa el artículo y luego existe doble ciego, porque tú revisas, tú presentas tu artículo, le borran tu nombre y a ese revisor le mandan tu texto y obviamente ese revisor, en este caso pueden ser 2 o 3, da una opinión frente a una metodología pues de ítems, ¿no? Sobre qué calificar y dice si el artículo puede ser aprobado sin un cambio, aprobado con algún cambio, ¿no? Que tenga que ver con algo que detecte desde forma hasta fondo, ¿no? Va a depender de la gravedad pues de las faltas o de los faltantes, por decirlo de alguna manera, o el rechazo de la revista, ¿no? Generalmente pues, son aprobados con algunas observaciones, te dan chance de que las modifiques, se le vuelve a enviar a la misma persona y ya finalmente dice si se aprueba o no se aprueba. Obviamente tiene que coincidir la opinión de los 2 o 3 pares, ¿no? Académicos que hayan revisado tu trabajo. Y entonces, pues bueno, eso le da fiabilidad. Pero bueno, no se refiere solo a eso. En la investigación, como vimos, las fuentes, pues tienen que ver con entrevistas, sobre todo si son fuentes primarias, que se refiere a que directamente platicamos con los actores, ¿no? Eso, pues, obviamente, le da fiabilidad. No que recogiste de otras fuentes, aunque obviamente hay fuentes secundarias, como pueden ser, no sé, revisión hemerográfica de periódicos, o otros artículos, ¿no? Obviamente que hacen referencia a esas personas y sus opiniones. Son varias, pues, las fuentes. O sea, eso, que las fuentes sean creíbles, ¿no? Actualizadas. Eso yo siempre tengo problemas, porque inclusive nos acaba de pasar con un artículo que ahorita les voy a enseñar, de hecho, que nos dicen que debíamos tener citas más actualizadas. Pero en realidad, por ejemplo, el texto yo empezaba citando, ¿no? Muchas
conceptos que se hacen referencia, por ejemplo, al proceso político de elaboración de políticas públicas, y la verdad, pues, no voy a retomar un texto reciente sobre un concepto que está muy bien definido en un texto de hace 20 años. ¿Para qué me invento otro más nuevo, no? O busco otro más nuevo. Si realmente este más nuevo se basó en el primero que yo cité, ¿no? Pero bueno, ya me ha pasado. Pero siempre luego te recomiendan actualizar la bibliografía por lo menos de 5 años para acá, ¿no? Te dicen. Pero bueno, suele pasar, pero se dice. Y sobre todo en ciencias sociales yo lo veo más complicado. En ciencias, pues, lógicas, formales o ciencias físicas, la verdad es que ahí sí, obviamente, porque hace referencia a lo que más nuevo que hay sobre un descubrimiento o sobre algo que se está diciendo. Pero si te van a describir qué es el concepto de políticas públicas, pues yo me voy a remitir a Laswell, que él ya lo hizo muy bien, y ya no yo, quizá algo más, obviamente más completo, que le agregó cosas y que para que el caso latinoamericano tiene sentido, como por ejemplo Eugenio Lera, pero su texto es del año 2004. Entonces, pues yo voy a seguir citando a la era, ¿no? Pero bueno, se refiere quizá, pues en términos de disciplina, pues a eso. Pero bueno, generalmente se recomienda que sean actualizadas, ¿no? Referencias actualizadas. Y bueno, citadas correctamente con respecto a un formato específico. Decía, APA es uno, pero no es el único. De hecho, si se fijan en el Word, pues obviamente te da varias alternativas. Aunque bueno, la APA, como decía, es la más hegemónica en este momento. Eh, Hay otras, ¿no? Como la europea o Chicago, ¿no? Que es aquella esta que vemos a veces en varios libros más clásicos, donde obviamente lo que vemos cuando la primera vez que se cita un texto, ponen la cita completa abajo, ¿no? Y de hecho está muy fácil esa, porque tú pones el numerito que te manda hacia abajo de la cita, y el orden de cómo va acomodado, pues cada uno de los elementos para hacer pues la cita de un libro o de un artículo, es la estructura así, de este acrónimo, ATLAP, ¿no? A de autor, T de título, AT, E de editorial, L de lugar, otra vez A, que es de año, y P de páginas o página, ¿no? ATLAP. Ese es el formato Chicago, ¿no? Y que obviamente en la siguiente cita, que inclusive, por ejemplo, hace referencia al mismo texto, se utilizan latinismos, ¿no? Como ibid, ¿no? Obsid es cuando pones el apellido, pones obsid, y que se referencia a un texto ya citado previamente de ese autor, ¿no? Fulanito de tal apellido, obsid, coma, página, ¿no? Obsito, ibid, ¿no? Todas esas, ¿no? Ibdem, ¿no? Que es la misma cita que en la anterior. Ese es Chicago, ¿no? Curiosamente europea, Chicago, que tiene que ver, ¿no? Chicago con Europa. Pero bueno, así es conocido. Y APA, ¿no? Que APA es más bien en el cuerpo, utilizas el apellido, coma, año, 2 puntos, página, ¿no? Y que en términos de la bibliografía es un poco parecida a la estructura de Atela, pero el año lo pones después del nombre, ¿no? Del apellido del autor. Esa es la característica de básica, en términos, pues, de citar. Pero bueno, hay más, ¿no? De hecho, es muy interesante, siendo APA el formato más conocido. Si uno revisa un manual de APA, ¿no? Ahorita está creo en la 7ª edición, que bueno, a mí yo no sé por qué cada año hacen una edición. Bueno, que no sé si es cada año, cada 2, cada 3 hacen una nueva edición. Pero no solo se refiere a cómo uno cita la bibliografía o la referencia, sino hace referencia inclusive al formato del texto, ¿no? Al formato de los márgenes, del tipo de letra incluso, del tamaño de la letra. O sea, bueno, por lo menos en APES donde lo he visto, la verdad es que no conozco un manual de otro tipo de escritura, pero APA no sé, entonces no solo se refiere a
a eso que estoy hablando, ¿no? Esa era la parte de cómo se pone una referencia bibliográfica, ¿no? Otras cosas. Que de hecho, ahí se ven citas de tipo APA, ¿no? Las que vemos ahí en esta presentación. Entonces, bueno, eso es respecto al uso de fuentes bibliográficas, estructura formal. Escritura científica sigue una estructura formal con secciones claramente definidas, una organización lógica de contenidos. Al rato vemos ahorita la estructura del artículo, etcétera, pero por ejemplo, de un informe, ¿no? De un informe de investigación. Pues se parece un poco al tema del artículo, aunque bueno, puede ser como un trabajo como el que ustedes presentan generalmente, que es pues obviamente una portada, un índice, obviamente una introducción, ¿no? En la cual uno cuenta pues en qué contexto y qué objetivo tiene la investigación, ¿no? Y de alguna manera también ahí describe uno qué vamos a encontrar en el documento del informe. Y después uno puede tener, en términos del cuerpo del trabajo, pues varios subtítulos, ¿no? Obviamente, el tipo de la revisión de la literatura que se hizo en su momento, el diseño, obviamente el marco conceptual utilizado. Después podemos pasar a la descripción del caso, los casos empíricos de, que, que se abordaron y obviamente el presentar los resultados, ¿no? Incluido obviamente, por ejemplo, en anexos mandas en los instrumentos, ¿no? Lo que hicimos hace 2 semanas, los cuestionarios, las preguntas que hiciste en una entrevista, etcétera, ¿no? Y uno presenta los resultados y los discute. Ya, presentas una conclusión. Esa es la estructura de un informe, ¿no? Obviamente también el informe hace referencia al informe de gastos, ¿no? Primero antes de la sustancia, los principales hallazgos, etcétera. Pero también incluye la parte de gastos, ¿no? La parte de operativa, generalmente, que llevaste a cabo. Bueno, eso es con respecto a la estructura formal, ¿no? La de un artículo, como lo vamos a ver, pues tiene ciertas estructuras que hay una muy general, ¿no? Pero hay luego unas variantes, la podemos ver. Ahorita voy a ir a una presentación con respecto a esto. Obviamente la redacción clara y concisa, el estilo de escritura científica debe ser claro, conciso, evitando redundancias y ambigüedades. Esto tiene varias aristas que hay que ver, varios elementos que habría que mencionar. Obviamente la redacción más clara es aquella que utiliza una forma básica, obviamente, del lenguaje. Y como la verdad, por ejemplo, en mi experiencia, igual quien me ayudó mucho, digo, voy a contar mi anécdota. Ya tengo 19 años de casados. Yo recién cuando me casé, bueno, y anduve con mi esposa, yo recién acababa de terminar la maestría, pero bueno, en ese tiempo yo ya era profesor y empezaba ya a escribir, ¿no? Entonces yo le pasaba mis textos a mi esposa y ella es comunicóloga de ciencias de la comunicación, entonces la escritura a ella es importantísima, siempre. Obviamente yo ya había escrito una tesis de maestría, de alguna manera también el reporte de licenciatura, que no fue una tesis, pero obviamente, inclusive si yo sí veo mi tesis de maestría, que de hecho es pública, pues digo, tampoco es que esté para llorar, pero sí, sí mejoré, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo escribir. Pero bueno, me decía algo muy sencillo, es que no, de entrada, yo solía hacer párrafos muy grandes, ¿no? Donde pues metías varias ideas, ¿no? La verdad es que los párrafos deben ser cortos. Cada párrafo debe tener una idea. Entonces no tienes que meter más de una idea en un párrafo. Y en términos de uso de comas y puntos, por ejemplo, yo solía luego meter ideas tras idea poniendo solo comas, cuando en realidad lo que uno debe es estructurar una frase completa de sujeto, verbo y predicado con un punto al final, ¿no? Y aunque, bueno, obviamente sigas en un mismo párrafo, sea punto y seguido, y es punto y seguido solo si es parte de la misma idea, ¿no? O de lo mismo que estás manejando. Y obviamente, pero utilizas y no haces un renglón, bueno, un párrafo
de no más de 10 renglones, ¿no? Son claves, ¿no? Un poco de la claridad. De entrada, lo que les decía sobre la estructura de una proposición. Sujeto, verbo, predicado. Es la estructura básica. Punto. Lo que sigue, ¿no? Entonces, eso es básico, ¿no? La redacción clara y precisa. Y me decía un amigo de la maestría, el buen Paco Rangel, decía, escribe, que también era comunicólogo, por cierto, y me decía, escribe como si te fuera a leer tu abuelita, que te entienda tu abuelita. Obviamente, se refiere a la idea de la claridad, no tanto, obviamente, a lo que decíamos ya al principio sobre utilizar el lenguaje coloquial, ¿no? Pero, bueno, él criticaba mucho, que de hecho, muy curiosamente, el tipo de temas que él trabajaba de textos, ¿no? Pero él decía, yo leo luego a ciertos textos, ¿no? Muy, en ese tiempo leíamos mucho, nos ponían a leer en la maestría de teorías de la organización, ¿no? A todo lo que son, pues bueno, los textos que derivan pues, de la teoría de la organización más contemporánea, que hacen referencia a las anarquías organizadas y a las redes, etcétera. Pero luego, bueno, ese tipo de literatura, u otra más filosófica, ¿no? La de filosofía de la ciencia, ¿no? Textos como Gadamer, cosas de esas que dicen, no es posible que tengan un lenguaje tan intrincado, no para decir cosas tan sencillas. Pero bueno, le digo que curioso, porque ahora él trabaja, yo estudié el doctorado en antropología y trabaja temas, pues se hizo especialista en Simon Bauman, ¿no? El que habla sobre amor líquido, dinero líquido, política líquida, ¿no? También me hace muy abstracto, ¿no? Pero bueno, la idea es que obviamente uno sea muy conciso, muy claro, ¿no? En cómo escribe, ¿no? Que no parezca que estás hablando en otro idioma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, el aparato crítico, el análisis crítico, o sea, tu escritura requiere análisis, ¿no? Que discuta los autores, que cuestione, que evalúe rigurosamente datos, ¿no? Las evidencias, eso, ¿no? Que se vea, pues, precisamente, no una condescendencia, o no es un informe de gobierno, o no es una aludación a un actor, a un proyecto político, no. La visión crítica es característica, ¿no? Y bueno, podemos decir varias cosas de las cuales ya habíamos adelantado algunas con respecto a las especificidades de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, inclusive este párrafo que está ahí, pues obviamente también lo comparten las otras disciplinas, pero bueno, eh, les decía que luego la estructura de los artículos, la forma de citar o presentar los datos, pues obviamente se comparte con otras disciplinas, pero bueno, a veces hay como que variantes. Con respecto al formato, ya decíamos, si bien podemos sí apegarnos a un formato, como ahorita les voy a mostrar, muy tradicional, la verdad es que hay otros textos que no necesariamente luego comparten pues la estructura eh, de ¿cómo se llama? De los artículos científicos de disciplinas pues más, pues bueno, las llamadas ciencias duras o las demás ciencias físicas ¿cómo se llama? O las ciencias físicas, ¿no? Estoy abriendo como varios documentos a la vez, ustedes no ven, pero pues les estoy compartiendo el formato de mi PowerPoint, pero estoy buscando unos textos, nada más para tenerlos como ejemplos ya ahorita que termine la presentación. Déjenme, estoy buscando. Se voy hablando y me voy acordando de cosas que les quiero mostrar. Sobre todo la estructura, pues, para comparar, ¿no? Estructuras de varios artículos en ciencias sociales.
bueno, le pedí a ChatGPT que me diera particularidades en ciencias sociales, ¿no? Que podamos decir, aunque realmente repite lo que he estado diciendo, y hay cosas que la verdad es que se comparten con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, particulares en ciencias sociales. La adopción de un lenguaje técnico, ya habíamos dicho, y preciso, aunque también claro y comprensible al público objetivo. Obviamente, ya decíamos también, la inclusión de una revisión crítica de la literatura pertinente al tema de investigación y el establecimiento de una discusión con otros autores y corrientes teóricas. Yo creo que esto sí es muy particular de las ciencias sociales, muy claramente, es decir, el aparato crítico de revisión de literatura, para el caso de las ciencias básicas, digo, no es que yo haya leído muchos textos de física, ¿no? O de biología, pero más bien se refiere a una revisión que hace o se concentra en los métodos o se concentra precisamente en los resultados, ¿no? Y yo creo que en ciencias sociales, pues obviamente el tipo de teorías o de marcos normativos alrededor de la misma eh, es más, obviamente lo vemos más presente, ¿no? Claramente. Eh, la utilización de metodologías específicas para la recolección y análisis de datos, las cuales deben ser descritas y justificadas detalladamente, ¿no? Obviamente también esto se comparte con las disciplinas físicas o lógicas, pero la explicitación, ¿no? De por qué se eligieron a ciertos actores, quizá, ¿no? El por qué, o justificarnos si se tuvieron limitaciones, ¿no? Todo eso debe estar ahí descrito cuando uno escribe en ciencias sociales. En la presentación de resultados de manera clara y concisa, también ya habíamos dicho, utilizando tablas, gráficos, cuando sea necesario, ¿no? Cuando uno presenta una tabla o una gráfica, hay que describirla, no solo es ponerla, ¿no? Porque hay que justificar el por qué está una tabla ahí o por qué está una gráfica y hablar sobre ella, no repetir lo que dice la gráfica, sino explicarla, ¿no? Interpretarla. Es importante. La inclusión de una discusión sobre las implicaciones prácticas y teóricas de los resultados, así como de las limitaciones de estudios y las posibilidades de direcciones futuras. Generalmente también esto es importante, es decir, esa visión precisamente de revisión de lo que hicimos y de los resultados, ¿no? Obviamente la limitación que nosotros nos enfrentamos, ya les mencionaba, si no podemos hacer ciertas entrevistas o acceder a ciertos actores, ¿no? A que no nos contestaran cierto tipo de preguntas y que obviamente pues ahí se quedaron un poco sin contestar, o que el tiempo nos haya ganado, ese tipo de limitaciones. O a veces también uno discute los métodos que utilizó. Finalmente, quizá ciertas metodologías no fueron las suficientes, no se tuvo el dinero suficiente como para hacer otras, ¿no? Hacer una encuesta más amplia, o hacer más entrevistas, no se consiguió con el tiempo, ¿no? Ya sea porque tampoco no fue accesible acceder a cierto tipo de informantes, ¿no? Dada la situación, no querían hablar, o sea, todas esas limitaciones se manifiestan. Y obviamente las direcciones futuras, es decir, a partir de los hallazgos, um, qué pendientes quedan, ¿no? Hacia dónde pueden ir una investigación que tú mismo como investigador, obviamente, dibujes hacia dónde vas a seguir aportando o invites, ¿no? A otros cientistas sociales, a otros tesistas, a otros estudiantes a seguir por ciertas líneas de investigación, ¿no? Eso también es parte clara de las características como tal, ¿no? 10 elementos que aquí están así especificados, después describo varios de ellos, no todos, pero por ahí podemos tener 10 elementos básicos. Escribe para comunicar, no para impresionar. Un poco con el tema de claridad que ya mencionábamos, sigue instrucciones, ahorita vamos a qué se refiere, utiliza buenos modelos y copia estilos, ¿no? Es decir, ve un artículo y más o menos hace una estructura similar, ve cómo se escribió un libro o una tesis y obviamente ahí retoma ideas, recaba mucha información adecuada, datos, ¿no? Evidencias, preséntalas en datos, escribe cómo conseguiste esa información, etcétera, ¿no? Organiza cuidadosamente la información, son una estructura lógica, ¿no? De cómo uno va exponiendo y va presentando los resultados.
separarla pues, para escribir. Muchos de ellos ahorita voy a profundizar, pero no todos. Es decir, dedícale a escribir y que esté en las condiciones para que pues, no te distraigas, avances lo suficiente. Eso debería aprenderlo yo, porque ahorita he intentado terminar un capítulo del libro que nomás no puedo. Pero pues sí, hay que darse el tiempo, desconectarse, tener las condiciones físicas, de distracción. Ahora lamentablemente uno tiene el teléfono al lado y nomás lo agarra y de repente ya sentiste que la cabeza te cansó y luego ya agarras el teléfono dizque para distraerte y ya te estuviste ahí no 10, 20 minutos, sino una hora viendo reels, pero bueno, pasa. O está pasando un tema bueno, un fenómeno que he estado viendo y son parte ustedes de una generación diferente a la mía. Pero bueno, también la mía está cayendo en eso un poco, pero veo que estamos, digo, de repente veo gente que está trabajando y al mismo tiempo tiene prendido todo, ¿no? La televisión, bueno, con mi tiempo era la televisión o el radio, ¿no? Y yo en particular sí puedo concentrarme con música principalmente, hay gente que ni con eso. Pero, no sé, al mismo tiempo tienes el Face, ¿no? Entonces entras a la pestaña del Face o el teléfono, ya decíamos hace rato, o ves otras cosas, ¿no? A mí me pasó impresionante. Diseñé un curso de políticas públicas digitalizadas, entonces me tuve que ir a la oficina de allá de la universidad en Capital de diseño de cursos multimodal, que es donde están los diseñadores, ¿no? De las páginas de internet pues, de los cursos a distancia. Y en lo que yo estaba rediseñando un PowerPoint que me salió mal, veía a los que estaban trabajando y la verdad es que la mitad del tiempo se la pasaban viendo otras cosas y no eran rollos de su trabajo. Entonces, digo, lo veo como un fenómeno, a mí me pasa, no digo que no, pero es como algo generalizable. Pero bueno, lo digo por el tema de que hay que organizar bien tus tiempos. Sobre todo la escritura requiere mucha concentración, requiere dedicación, eso es claro. Obviamente cuando escribas considera tu audiencia, a quién le estás escribiendo, ¿no? ¿Quién esperas que te lea? Obviamente no solo, en su caso no soy solo yo como profesor. La idea es que si ustedes avanzan en una investigación más o menos consolidada y se puede después convertir en un artículo, pues escriban para que otros colegas de ustedes obviamente los lean, ¿no? Entonces la audiencia es importante, ¿no? Escribe de manera legible, cita adecuadamente tus fuentes y la recomendación. Revisa, 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 revisa siempre. Digo, a veces uno luego pasa la ceguera de tallar, ni te das cuenta que te equivocaste. A mí me pasa mucho, de repente ya siento que terminé, a veces ya está envié el escrito, me pasó en que les voy a enseñar, y de repente lo vi en el teléfono, dije, a ver cómo se ve aquí en el teléfono el escrito. Y me voy dando cuenta de un errorzote en un título, y digo, la madre. Y voy de nuevo a corregirlo, y oigan, esta es la versión ya definitiva. Y se te van, ¿no? Entonces, bueno, revisar, revisar. La idea es que incluso te pueda ayudar alguien a revisar, leer. Bueno, ya decimos que iba a retomar algunos, aquí están algunos elementos ya a detalle, ¿no? Con respecto a escribe para comunicar, no para impresionar. Pues obviamente trata de que sea interesante, que capte, ¿no? Siempre los primeros párrafos son básicos para que puedas atrapar al lector, ¿no? Desde el primero, no empieces dándole vueltas al rollo. Va directamente a lo que quieres decir y trata de atrapar de inmediato al que te esté leyendo, ¿no? Eh, Trata de evitar las impresiones no deseadas. Seguramente tú eres más inteligente que el lector, pero no siempre, ¿no? O sea, siempre hay uno mejor que nosotros. Eso, claro que sí. Entonces, basta o sea, hay que ser no soberbios, ¿no? Hay que simplemente explicar lo que es. Y bueno, la buena escritura es invisible. Pues sí, o sea, no, en términos de lenguaje, la voz, ya decíamos, pero también el ánimo que se muestra en un texto, pues es importante. Sigue las instrucciones, pues, ¿no? Dices, sorprendentemente esta máxima suele ser ignorada.
por supuesto, siguen cuidadosamente las instrucciones dadas en un curso, en este curso, ¿no? Pero obviamente en todas, ¿no? Casi todas las revistas científicas tienen normas editoriales, solamente hay que cumplirlas. Esas estrictamente hay que darles cumplimiento. Sigan las instrucciones de una revista como fuera de enviar un artículo, ¿no? Ustedes vean, por ejemplo, ahí en las páginas pongan términos editoriales de revista en ciencias sociales, te va a dar varios, ¿no? Te dicen cómo debe ser el artículo, qué características, cómo deben ser los títulos, cómo deben ser, de qué tamaño el título, se debe tener un resumen, palabras clave, de estructura, eso es importante. Bueno, hablando precisamente de los artículos científicos, sobre todo, bueno, sueles tener una secuencia lógica que comienza con una introducción clara y precisa del tema de investigación, seguida de una revisión de la literatura existente sobre el tema y una exposición detallada de la metodología utilizada, uno en su propia investigación, y obviamente después pasa a los resultados obtenidos, ¿no? ¿Qué resultados hubo en términos de la metodología y la recolección de datos, que es diferente de la discusión? O sea, discutir, y ahorita ahí es donde uno mete todo el aparato crítico, ¿no? Y sí, obviamente de reflexión y análisis, inclusive normativo, es decir, cargado de valor del científico, ¿no? Del quien escribe como tal. Y bueno, finalmente se concluye el artículo con una síntesis de los hallazgos y sugerencias para futuras investigaciones. Esa es la estructura básica de un artículo científico. Ya decíamos lo de separar lapsos para escribir, ya dije algunas consideraciones, ¿no? Dice block your times for written, estén bloqueados los temas, ¿no? Cancela comunicaciones, no te distraigas, hazlo en bloques, ¿no? Puedes tomarte tus descansos, etcétera, ¿no? De hecho, ya hay muchos software que te ayudan a eso, ¿no? Es decir, ponme lapsos de 50 minutos. Que 50 minutos suena una alarma, que luego después vuelve a sonar después otros 10, pero bueno, ese lapso lo voy a utilizar para efectivamente checar el Face, ir al baño, etcétera. Eso es lo más recomendable. No lo hago yo, pero eso es lo más recomendable. Inclusive ya hay apps en los teléfonos para eso. Obviamente ten tu horario de escritura y pues obviamente hazlo de acuerdo a lo que a ti te funcione, ¿no? Pero el tema es escribir, ¿no? Escuchaba en un programa de radio, ¿no? Que Vargas Llosa se sienta a las 7 de la mañana, o sea, obviamente más temprano hace más cosas, ¿no? Desde obviamente bañarse, desayunar, pero él se sienta a las 7 de la mañana y no se para hasta las 4 de la tarde. Sí, religiosamente, bueno, gente así como él, ¿no? Son grandes escritores, le dedican todas esas horas a escribir, ¿no? Obviamente uno conoce un escrito, bueno, cualquiera de nosotros escribe algo, pero detrás hay muchísimas horas de trabajo. Y hacemos lo de considerar la audiencia, ¿no? Enfoca tu contenido al tipo de lector que vas a tener, a los posibles interesados en el lector, y la idea es preguntarse cuál es esa audiencia, ¿no? Para que realmente lo tomemos en cuenta. Escribe legible, ¿no? Procura evitar, le decimos párrafos largos, ya decía que no más de 10 renglones, los enunciados muy largos, básicamente. Ponle punto donde terminaste la idea en una estructura básica de sujeto, verbo y predicado, ya lo decía, ¿no? Y obviamente es parte del mismo párrafo si es parte de la misma idea. Pero bueno, si ya se pasó de 10 renglones, pásate a otro párrafo, ¿no? Ese es así como cuestiones básicas. Obviamente considero utilizar encabezados, ¿no? Es decir, de otro color. Bullets son las puntitos, eso luego que señala cuando vas a enumerar elementos. Itálicas o negritas, itálicas son las letras pues así dobladitas así por un lado, o negritas, obviamente para resaltar. Si es itálicas, por ejemplo, se usa si estás hablando de un libro, dices, no, según Sartori, en su teoría, en su teoría contemporánea o teoría política contemporánea, dice el título del libro, teoría política comparada va en itálica, ¿no?
Casi en escritura científica casi no se utilizan negritas en el cuerpo. Las negritas se utilizan para los títulos. Pero bueno, ya ayuda mucho Word, ¿no? Los estilos que están arriba, ¿no? Título, encabezado, cuerpo del trabajo, eso ayuda mucho, Word ya. Pero les decía, APA tiene sus propias características de eso, ¿no? Cuando uno revisa los manuales de APA, pues te dice cómo van esas, ¿no? Cómo van los títulos, subtítulos y de acuerdo al rango, que generalmente es eso, es como una estructura de árbol, ¿no? Un título grande que luego incluye otros subtítulos, ¿no? De diferente rango. O sea, tú tienes un título grande, que solamente es el artículo. Luego sigue un título o subtítulo más bien ya de tipo 1, por ejemplo, como para la estructura básica de resumen, introducción, métodos, discusión, presentación de resultados, discusión de resultados y conclusiones, ¿no? Esas van en subtítulo tipo subtítulo 1, ¿no? Es decir, cierto número de letra, el tamaño, negrita. Y luego seguiría un subtítulo, o sea, en términos de un árbol, de un ramal, de otro tipo, ¿no? Es decir, el resumen luego tiene un abstract en inglés, ¿no? Es otro nivel. Pues ya le cambias el tamaño de la letra, lo pones en itálica. Igual, pero en ese mismo rango, en la parte de introducción, bueno, la introducción generalmente no tienes apartado, pero luego te vas a la parte metodológica. Y en la parte metodológica puedes poner, obviamente, desde la revisión de la literatura un poco antes, con el tipo del subtítulo de segundo orden, igual como lo viniste haciendo en el párrafo anterior. Ahorita me explico en eso. Pero bueno, ese es el idea, ¿no? Inclusive en términos de las tablas, los cuadros, es un rango del conjunto de subtítulos, ¿no? Entonces, también tiene ciertas características que hay que estar presentando. Obviamente todo cuadro, toda tabla o toda imagen tiene una fuente, si dices de dónde la obtienes, si es elaboración propia, ¿no? Con datos de INEGI, qué sé yo. Todo eso tiene formas y características, ¿no? Abajo, centrada, letras chiquitas, número 10, qué sé yo. Insisto, luego los manuales ya te dicen cómo debe ser. O el propio Word, tú nomás elige y dile y te lo va a poner solo. Bueno, gráficas fáciles de entender, etcétera. Escribe legible, a ser posible utiliza palabras comunes, elimina palabras innecesarias, condensa palabras y frases, usa verbos y no sustantivos hechos a partir de ellos, etcétera. Deseamos citar adecuadamente. Bueno, pero obviamente seguimos con utiliza tus propias palabras, cuando utiliza comillas, cuando utilizas las palabras de otros, ¿no? Una definición así literal, ¿no? O una idea, ¿no? Que quieras tú mostrar de otro autor, pues obviamente la pones en comillas. Si es más de 4 renglones, la separas y la pones en sangría, ¿no? Y la pones separada. El texto textual, el texto de forma textual, valga la redundancia. Eh, Como dice ahí, utiliza sangría si es largo. Cita la fuente y cita la fuente cuando un hecho o idea no sea propio, si no sea de sentido común. Sigue las instrucciones, obviamente, por ejemplo, los manuales para eso son. Cita fuentes en el texto por nombre, fecha o por número. Prepara lista de referencias, ¿no? También eso, ya el propio Word ya te dice que tú vayas metiendo tu bibliografía y después te la saca automática. O si utilizan Mendeley o utilizan EndNote, también lo hacen, ¿no? Eso, fíjense que a ver si logramos una capacitación de ese tipo. Si no, en internet hay varias, en la página de la biblioteca de la universidad hay varias cursos que ya se han dado, ¿no? De 1 hora. Aunque luego todos los jueves hay capacitaciones. Métanse porque luego les dan constancia, les pueden servir para horas complementarias. Por ejemplo, la de ayer, todos los jueves a la 1 fue sobre cómo utilizar la página de Elsevier, ¿no? Es una página donde hay muchos artículos científicos. Duran 45 minutos en cuenta y les dan su constancia, nada más con conectarse un rato, ¿no? O se apuntan en la lista, etcétera. Bueno, vamos a ver la citación adecuada.
Las citas de fuentes es un aspecto crucial de la escritura científica y ciencias sociales. Los autores deben asegurarse de citar correctamente todas las fuentes utilizadas en la investigación y obviamente poner todas al final de las citas del artículo. Es importante que los autores sigan un estilo de citación, como por ejemplo APA o MLA, ¿no? Son varios los que pueden ser. Obviamente presentación de datos, utiliza gráficos, obviamente la visibilidad, Word y Excel te dan la posibilidad de luego presentar los datos. Obviamente, con todo este tema de la ciencia de datos y eso, la verdad es que hemos mejorado mucho. Hay aplicaciones hasta de paga para luego hacer presentaciones de datos, ¿no? De manera muy visible, ¿no? Como por ejemplo esa que está ahí de fondo, o nubes de palabras, por ejemplo, ¿no? Cuando hace un análisis cualitativo, etcétera. Entonces, la idea es que sea claro, ¿no? Y sea llamativo la utilización de esas gráficas. Bueno, el estilo, ¿no? El estilo, como es claro, preciso, objetivo, no utilizar jerga innecesarias y asegurarse que el lenguaje sea accesible a todos. Es importante que los autores eviten el sesgo y la subjetividad en la escritura, presentando los hechos y los resultados. Las opiniones son importantes, pero no, o sea, las opiniones no es que no deba haberlas, ¿no? Pero si tus opiniones deben estar sustentadas en los datos y sobre todo en la parte ya sea de discusión, como en la de conclusión es donde van, ¿no? No tanto en el cuerpo. Luego empieza uno a leer textos y empiezan ya las opiniones y los sesgos desde el principio. Esos son hasta el final. Y bueno, en resumen, la escritura científica en ciencias sociales es un proceso importante y riguroso. Requiere que ustedes aseguren pues, que sigan ciertas convenciones propias de la comunidad científica, presentan datos de forma clara y concisa, escribir con estilo claro y objetivo, citen principalmente y pues nada, discutan en lo que me salgo. Hago para dejar de compartir allá. Es que luego me cambia cada rato el Teams. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna por mi parte, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Déjenme, ¿qué iba a buscar? Quiero mostrar varias cosas. Bueno, ejemplos. Bueno, aquí entré precisamente a la página de Región y Sociedad, que es una revista de ciencias sociales, que tiene estas características que hablamos, ¿no? Obviamente, bueno, tienden a tener ya varios elementos. De hecho, hemos tendido, por ejemplo, en términos de ahora que pues, obviamente el Internet y todo ya es más uso común, hay una plataforma que se llama Open Access, ¿no? Obviamente todo el tema de las revistas, ya saben, pues hay mucho negocio con eso. Obviamente también hay todo un fenómeno de las famosas revistas pues, que le dicen de rapiña, ¿no? Es decir, que te cobran por publicar y obviamente no necesariamente eso pues hace que el rigor se mantenga, al contrario, porque con que pagues te publican, pero obviamente empiezan muy fácil a identificarse ese tipo de revistas. Mientras obviamente está muy sancionado si obviamente te presentas un artículo y estás en este tipo de revistas, ni te lo cuentan. No es el caso de Región y Sociedad, al contrario, Región y Sociedad es muy, muy prestigioso. Pues bueno, hablo del Open Eyes porque este es generalmente mucho la estructura, ¿no? Obviamente hay un encabezado de la revista, obviamente actual se refiere al número actual publicado, ¿no? En 2023, 2035. El ICCN es la estructura o el número que se le da a una publicación por parte del indautor. Las revistas periódicas usan ICCN, los libros usan ICBN. Bueno, eso no menciono un poco para que conozcan la diferencia. Generalmente las revistas de prestigio de cierto rango pues logran la indexación, se llama, son revistas indexadas. Estos son índices, obviamente CONACYT, que es el principal para México que nos interesa. Cielo, que es un índice así como Redalic a nivel de América Latina, que Redalic es, pues Cielo es más, se empezó en Brasil y
pero bueno, obviamente lo utilizamos nosotros. La DALI, que es más mexicana, pero obviamente también tiene alcance en América Latina. La Tindex, no recuerdo si mi gente mexicana, colombiana, pero bueno, todas son a nivel de América Latina, de la neta inclusive España, aunque todas ya tienen españolas, pues todos estos índices, si son, si uno busca a través de estos índices, va a encontrar la revista ahí. Obviamente, para entrar a estos índices se exige, obviamente, muchos requisitos que tienen que ver con asegurar precisamente lo que hablábamos hace rato con respecto a la rigurosidad, ¿no? A la permanencia y a cómo se evalúa cada artículo, etc. Obviamente en archivos, pues son números por año, supongo si le doy clic. Pues obviamente vamos a encontrar todos los números anteriores, desde el más nuevo, el volumen 35 de este año, y nos vamos hacia atrás, pues obviamente nos vamos a encontrar con textos desde 2011, de todos los números de la revista, ¿no? Hasta desde el 97, fíjense cómo ha cambiado la imagen de la revista en todos estos años. Pero bueno, más que eso, lo que quería yo que viéramos es la estructura. Me voy a ir acá, déjeme más. La verdad es que fue el que se me ocurrió, pero puede entrar a cualquiera. Lo voy a aprovechar. A ver qué hay de lo que he escrito yo acá. Hemos escrito como 2 artículos aquí, el Tagle y yo. Aquí tenemos un complejidad ambiental. Este es de las. Bueno, el Tagle que tiene con Jennifer y aquí está otro que tengo. Bueno, ese texto de complejidad ambiental en el Bajío Mexicano. Que se abre. Bueno, ahí están los. Generalmente, por ejemplo, la revista tiene un DOI. El DOI es una clave que se supone es fija, ¿no? Es decir, que si tú la pones a la hora de citar tu artículo, pues cualquiera que lo vea en cualquier año se va a asegurar y va a entrar a ese artículo. Entonces, pues bueno, el DOI es una dirección electrónica fija y que se supone es para toda la vida, ¿no? Que obviamente luego cambian los dominios, pero los DOI no. Los DOI se quedan. Entonces, bueno, esta es una página de presentación donde viene el resumen, las palabras clave, el resumen. Obviamente donde estamos los autores y bueno, las citas, es decir, las referencias que están en el texto. Pero bueno, no tampoco lo que quiero que veamos, sino quiero ver la estructura del artículo en términos de escritura, porque el tema de hoy es la escritura de científica, ¿no? Obviamente, por ejemplo, voy a regresar aquí a la página, híjole, déjenme vuelvo a entrar, perdón, si quiero mostrarles al mismo tiempo otra cosa. Envíos, archivos, bueno, aquí en envíos precisamente. En envíos, lista de comparación, preparación de envíos. Totalmente uno revisa varias cosas, ¿no? El envío no ha sido publicado previamente ni ha sido sometido a otras consideraciones. Se adjunta una carta de originalidad, se indica el ORCID. El ORCID también es una clave de currículums de los profesores. Se indica la institución de inscripción. Bueno, no es eso lo que quiero acá. Directrices y requisitos de la postulación de originales, ¿no? Obviamente aquí lo que hay que acompañar con tu texto, pero lo que quiero, estas son características, bueno, aquí empiezan a como mezclar cosas, ¿no? Bueno, directrices, naturaleza de los trabajos. Deben ser resultados originales derivados de un trabajo académico de alto nivel, solo aceptarán documentos escritos desde un enfoque regional. En este caso, por el tipo de revista, ¿no? Que tiene una orientación sobre estudios regionales, enfatizando los análisis de México en América Latina. Pero bueno, quiero ver cuestiones de forma más que de fondo. Extensión y formato. Los artículos deberán estar escritos en procesador de textos, obviamente Word, una extensión entre 8,000 y 10,000 palabras, que eso en términos de cuartillas se convierte como en 25, no recuerdo. Tamaño carta con márgenes 2.5 centímetros, Time New Roman 12 puntos, interlineado doble, sin espacio entre párrafos. Las páginas deberán estar numeradas desde el primero hasta el final. En inferior derecho, y si a un ladito. La extensión total incluye abordaje textual
bibliografía, tablas, gráficas, figuras, imágenes y todo el material. Es decir, la extensión, tanto en palabras como, bueno, cuartillas, aquí no está. Todo eso debe considerarse que son, pues, entre 8,000 y 10,000 palabras, ¿no? Obviamente, bueno, la exclusividad, que obviamente son inéditos, que no han sido publicados previamente, ¿no? Las coautorías, de acuerdo a la política editorial, la autoría colectiva se aceptará como máximo 4 autores nomás, aquí somos 3, por ejemplo. Luego hay disciplinas donde escriben hasta 15, 20. Te voy a aceptar que yo tengo un artículo de 2020 con unos colegas de ahí de salud, de materia de política alimentaria, de seguridad alimentaria, que me invitaron a mí y a la doctora Erika Carcaña, y la verdad somos como 10. Pero la verdad es que luego, no sé, bueno, en ciencias sociales se agradece que no sean tantos, ¿no? En este caso, máximo 4. Bueno, con respecto a la frecuencia de publicación, cada autor que publique en Región y Sociedad deberá esperar un año para publicar nuevamente. Idiomas de publicación: se escriben textos en español. Para incrementar la difusión de textos se sugiere la introducción en inglés. O, por ejemplo, tenemos, déjenme entro a ese, espérenme. Voy a entrar a ese, a tecnologías y ciencias del agua, porque aquí es diferente. Acá, por ejemplo, nos piden en español, pero a fuerzas también nos piden en inglés el texto, ¿no? Acá cada número, yo no voy a entrar a al último de ciencia. Te fijas en la misma estructura del de región y sociedad, o sea, en términos un poco de formato de la página. Pero bueno, viendo ¿cómo se llama? La estructura, y aquí obviamente en el número actual. Déjenme también aquí. Disculpen que sea así, pero déjenme ver, les pongo como ejemplo algo que es nosotros, el de normatividad. El de aquí nos piden el PDF en español, voy a abrir aquí en una pestaña, y el PDF en inglés. Pero bueno, aquí hablando el de normatividad, que es solo en español, perdón, el de complejidad ambiental. Y de autores, el ORCID, como les decía, el ORCID es un perfil público, ¿no? En este caso, déjenme les enseño que está acá, aquí están los ORCID. Los ORCID son estas claves, están acá, por ejemplo, si se fijan, es diferente a la de Tagle, la mía o de este instructor. Por ejemplo, si entro acá a mi ORCID, obviamente están mis datos, ¿no? O sea, es como una hoja de identificación académica, ¿no? El ORCID. Y aquí obviamente dice dónde trabajo, ¿no? Mi empleo. Y dicen dónde estudié, ¿no? Mi doctorado, mi maestría particularmente. Dice que soy parte de la red Waterland Gobacid. Y algunos trabajos que están acá, de percepción social, de evaluación del sistema de captación de agua de lluvia, varios, ¿no? Varios escritos que tengo. Aquí está el artículo que les digo que somos un chorro, miren, aquí somos todos estos autores. No somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, somos más. Pero bueno, este texto y bueno, otros que están, ¿no? No son todos los míos, pero son los que los sí reconoce, porque de hecho a unos sí los he metido yo, pero la verdad es que uno los reconoce de manera automática. Y eso, ese es mi ORCID, a eso se refiere con el ORCID. ¿Qué otra cosa? La institución de descripción, anonimato de la identidad, obviamente, porque cuando uno los revisan, es una evaluación anónima. Tanto quien me revisa o nos revisó no conoce quiénes somos nosotros, como yo no sé quién fue quien me evaluó, ¿no? La idea no que no se conozcan, no hacer influencia, etcétera, ¿no? Sobre escritura de los artículos incluirán una introducción que refleje con claridad los antecedentes del trabajo, el método de estrategia de análisis a las que se recurre, desarrollo, resultados, conclusiones y referencias. Y bueno, también los autores pueden presentar más secciones y apartados, obviamente propiamente jerarquizados y diferenciados solo con el uso de tipografía, sin usar números arábicos o romanos. Luego dice el título del artículo de máximo 15 palabras deberá estar en español y en inglés y deberá expresar de manera clara, concisa y descriptiva el contenido. Resumen y abstract. Deberá integrarse un resumen en español y en inglés de máximo 150 palabras, donde se explicite objetivo, diseño metodológico y aproximación, resultados, limitaciones de estudio,
originalidad, valor, hallazgo y conclusiones. Palabras clave, ¿no? Que deberán incluir una lista de 3 a 5 palabras, ¿no? Que refieren de manera temática o geográfica cada una de lo que vamos a encontrar en ese texto, ¿no? No son más de 3 a 5, como dice ahí. Uso de siglas y acrónimos, ¿no? Es decir, Pemex, IMSS, son acrónimos. Para el uso de acrónimos y siglas del texto, la primera vez que se mencionen, se recomienda escribir el nombre completo a que corresponde y enseguida colocar la sigla entre paréntesis. Por ejemplo, cuando estás hablando sobre Pemex, ¿no? Tú la primera vez que lo mencionas a la empresa pública en Petróleos Mexicanos, entre paréntesis Pemex, la primera vez. Ya después, cuando hables de la misma institución, solo vas a decir Pemex, ¿no? O según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre paréntesis, INEGI, pero ya las segundas veces, terceras veces que hables de INEGI, vas a hablar de INEGI, ¿no? Como su acrónimo. Anexos y apéndices. Los artículos no incluirán anexos o apéndices. Bueno, en este caso esta revista no lo recibe, hay otros que sí. Dice, las notas deberán indicarse a pie de página, estar numeradas y ser estrictamente necesarias, ¿no? Porque era los que luego ponían un chorro. Pero bueno, las que sean necesarias, no muchas, todas las notitas que van abajo, ¿no? Se reservarán para ampliaciones del texto, aclaraciones del autor, no podrán utilizarse para indicar bibliografía con locuciones latinas, ¿no? Porque esas, obviamente, es el estilo europeo. En este caso, pues entiendo que es APA. Lo vamos a ver, creo que sí, abajo en el número 20 dice. Tablas y figuras. Se incluirá al final del artículo con la anotación precisa para su inclusión en lugar donde son mencionados. En el texto, por ejemplo, aquí tabla 1, la numeración de la tabla será consecutiva en orden ascendente y con números arábicos. De igual manera, el título se ubicará en la parte superior y la fuente completa a pie de tabla. El autor o autores tendrán la obligación de revisar que la fuente, las tablas y figuras indicadas sean las correctas, ¿no? O si pones links, pues que funcionen, ¿no? También eso no está ahí, pero obviamente es una cosa lógica. Elementos gráficos. Todos los elementos gráficos, esquemas, mapas, ¿no? Pues un mapita o una forma, ¿no? Que se hace para explicar un concepto. Se nombran como figuras y tendrán una numeración consecutiva en números arábicos. El título se ubica en la parte superior y la fuente completa a pie de la página, ¿no? Además, incluirlos en el artículo, todo elemento gráfico se entregará en un archivo independiente, que te dicen, tú mandas, no solo pegas la imagen al texto, sino que también te piden que mandes el archivo de imagen, obviamente con cierto pixelaje a veces, inclusive aquí dice una resolución mínima de 300 dpi. Eso de que porque a veces uno luego copia imágenes, todavía se ven re feas, no. Si es posible, digo que siempre se recomienda hacer tus propios mapas, hacer tus propias gráficas, si es posible, ¿no? Generalmente, pues en ciencias sociales sí se valora mucho eso, ¿no? Que tengas el apoyo de alguien que te ayude, si no sabes tú hacer un mapa nuevo, no que bajaste de internet, sino que obviamente presentaste de manera original. Aunque si lo haces, digo, porque pasa, pues simplemente digas la fuente, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? Entonces, bueno, aquí en este caso esta revista no acepta que tenga epígrafes, es decir, las epígrafes son luego estas como frasecitas que sacas de otro libro, ¿no? Por ejemplo, vas a hablar sobre formas de gobierno y pones la epígrafe de cómo empieza el Príncipe de Maquiavelo. Todos los estados en la historia han sido repúblicas o principados. El príncipe Nicolás Maquiavelo. Aquí no se permite. Bueno, es así como, ¿no? Es muy poético, muy quiere ser así muy, eso no se presenta. Ni dedicatorias. Este texto va para mi mamá, no, nada. Y bueno, las citas bibliográficas que ya decíamos deberán atenderse las normas APA. Aquí se pide la tercera edición. Que generalmente esta tercera edición corresponde mucho a las características que ya vimos arriba con respecto al tipo de letra, tamaño, número de espacio entre renglones, etcétera, ¿no? Dice, insertar la cita en el texto abriendo el paréntesis con el apellido del autor o de la autora, el año de la publicación y la página, todo separado por comas. Por ejemplo, Aguirre Rodríguez y Camargo González, 2017, perdón, Camargo González, 2017, página 36. Se pueden introducir estos tipos de citas. Y aquí, obviamente, se hace más específico, ¿no? Inclusive te explica, ¿no? Es de alguna manera como un mini manual de APA, en este caso tercera edición.
¿no? Citas directas de menos de 40 palabras. Cuando se transcriben textualmente menos de 40 palabras, es una definición chiquita, la cita se coloca entre comillas, al final se añade entre paréntesis el autor, autores, el año y la página, por ejemplo. Se llegó a considerar que de 2008 a 2012 cerca de 40,000 niños quedaron huérfanos en México. Cierra comillas y luego pone la referencia, ¿no? Indicó. Con citas de más de 40 palabras, ¿no? Esto ya decía, o que en este caso son como, realmente, bueno, aquí son 1, 2, 3, más de 5 renglones, se separa, es decir, se fijan, aquí está separado, es decir, a decir de Aguirre Rodríguez y Camargo González, 2 puntos, y se fijan, aquí hay un espacio entre a decir con respecto a la cita, es decir, está este espacio, ¿no? Que está en sangría, la sangría, pues, ¿no? En una computadora con Windows es control H te manda así los textos, ¿no? Obviamente como es textual y aquí no, se fijan, a diferencia de una de menor de 40 caracteres, no se ponen comillas, solo se pone, aquí, bueno, esto indica, este corchete con 3 puntos indica que atrás hay más texto, que obviamente no estás poniendo, y de hecho ni siquiera está empezando, te fijas, en mayúscula, sino que dice, uno de los temas pendientes en la agenda pública es el de los niños que perdieron a sus padres en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada, punto. Es decir, atrás seguramente ven diciendo otra cosa, pero lo que te interesa decir empieza ahí. Entonces, pues, pones tu corchete con sus 3 puntos indicando que atrás hay texto. O puedes ponerlo al final o en medio. Si te brincaste ciertas ideas, también lo puedes poner en medio, ese corchete. O puedes poner los corchetes que sea necesario, que significa que estás omitiendo información. Eso significan esos corchetes. Pues bueno, aquí está la cita completa. Si te fijas, pues sí son, bueno, más que 40 caracteres, yo lo hago por renglones. Generalmente, si son más de 4 o 5 renglones, ya sepáralo. Y obviamente, como aquí ya se dijo que era de Aguirre Camargo 2017, ya nada más se pone en las páginas, porque está acá arriba que se refiere a este texto. ¿Me explico? Luego está el tema de citas indirectas o parafrasear, ¿no? Es decir, simplemente no pones textual, sino hablas de lo que está diciendo con tus palabras, ¿no? Como dice ahí, cuando se interpretan o se comentan ideas que son tomadas de otro texto, o bien se expresa el mismo contenido, pero con diferente estructura sintáctica, en este caso se debe indicar el apellido del autor y el año de referencia donde se tomaron las ideas. Por ejemplo, la política, aquí está el ejemplo, la política social para la infancia que se diseña en contextos de violencia cobra mayor importancia toda vez que, según datos aportados por Aguirre Rodríguez y Camargo González, 2017, aquí está la cita, ¿no? Pero como es indirecta con tus palabras, interpretando lo que dicen estos autores, solo se pone así. Alrededor de 40,000 niños han quedado huérfanos en México. Entonces, ¿se fijan? Esto que dice acá es lo mismo que dice acá. La diferencia es que lo de acá arriba es textual, se lo sacó tal cual del texto. Y acá no, acá lo parafraseó, se dice, ¿no? No reinterpretó, sino lo dijo con otra estructura semántica, ¿no? Y bueno, las referencias deberán presentarse estandarizadas recurriendo a APA, tercera edición ya decíamos, ordenadas alfabéticamente según apellido del autor, ubicadas al final del artículo. Deberá indicarse todas y cada una de las fuentes citadas. Déjenme, es que estoy pensando algo. Déjenme, les paso esto para que ustedes lo tengan. Que de hecho yo creo que esta va a ser la estructura que vamos a utilizar para sus trabajos. Entonces, bueno, esto los puse para que lo tengan. Y pues bueno, las referencias como tal. De haber 2 obras o más del mismo autor, estas se listan de manera cronológica, iniciando con la más antigua. Obra mismo autor, año de publicación se agregará ABC, ¿no? Por ejemplo, si son del mismo año, por ejemplo, hay 2 textos de Aguirre Rodríguez del 2017. Una es la A y otra es la B. Me pasa a mí mucho con Luis F. Aguilar, ¿no? Luis F. Aguilar tiene los 4 tomos, ¿no? De la antología de políticas públicas, pero todas se publicaron en 1992. El primer libro de la antología de problemas públicos, de estudios de política pública, le pongo la. El segundo tomo, que es sobre hechura de las políticas públicas, el B.
El tercero es el de implementación, C, y el cuarto es el de problemas públicos de agenda de gobierno. A, B, C, D, ¿no? Entonces, Aguilar Villanueva, Luis L.F., 1992, A, B, C, D, ¿no? Con respecto a los 4 textos. El artículo de revista Condoy, ¿no? Este identificador que ya les decía, ¿no? Obviamente, este es un artículo, son apellidos, y año, o sea, es APA, y luego viene el título del artículo, en este caso hasta acá, Políticas Social para la Infancia, ¿de qué revista? Regiones Sociedad, se fijan, el título de la revista está concursivo, está ladeado, el número, el volumen y el número, ¿no? El volumen por fuera y el número por dentro en paréntesis. Y luego estas son las páginas. Y el DOI es el DOI, como les decía, por ejemplo, yo si hago esto, si subrayo el DOI, le doy clic derecho a mi computadora y le pongo buscar DOI, me va a dar el artículo. Aquí está el artículo. Política social para la infancia. ¿Se fijan que es este? Política social para la infancia. Aquí ya me encontré el artículo. ¿Se fijan? Y aquí lo puedo checar, el artículo. El DOI es eso, el DOI es un enlace. En este caso, bueno, lo busqué, no está como enlace directo, así no lo puedo dar clic directamente. Más bien lo que hice fue subrayarlo y ponerle con el clic derecho, buscar, ¿no? Pero este numerito, todo este 10.22.19.8 diagonal RIS, es una clave de identificador de este texto, ¿no? Concretamente. Pero bueno, eso es para que entiendan que es un DOI. Artículo de revista en línea, que bueno, no todos, o sea, puede estar publicado en internet, o sea, no es lo mismo DOI que dirección de internet, son diferentes cosas. El DOI es algo que te va a ayudar a encontrar siempre el artículo, porque este enlace pues, puede cambiar, puede caer, puede muchas cosas, ¿no? Aquí se ve la misma estructura, pero cuando es DOI, nada más dice DOI directo. Y aquí dice cuando es enlace recuperado de y te pone en la página. Digo, son detallitos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Libro, obviamente el libro es el autor, autores que son varios, el año y luego el título, ¿no? Del libro, que es en cursivas, ¿no? A diferencia de la TELAP que les hablaba yo hace rato, generalmente primero va el lugar y luego la editorial. Capítulo del libro, el autor del capítulo, obviamente el año de ese libro, sigue el título del capítulo, ¿no? Que se llama Audi en las instituciones de educación superior en Puebla. Luego dice luego ya viene la cita del libro donde está ese artículo, ¿no? En Bracamonte Sierra, que es coordinador de esa obra, y el libro se llama Cambio Tecnológico en la Industria Automotriz de México, a largo. Y aquí luego en paréntesis se pone el número de página, lugar y dónde se publicó. La editorial, este Colegio de Sonora y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, seguramente de Sonora. Tesis, ¿no? Apellido del autor de la tesis, año, nombre de la tesis, es hasta acá, y entre paréntesis, tesis de maestría, punto, recuperada de, obviamente si yo le doy así, se supone, y le doy así, debo encontrar la tesis, fíjense, aquí ya falló, aquí ya no me sirvió eso. Por eso los DOI son importantes, porque puede pasar esto, si es una liga de internet, puede caerse. Digo, si realmente yo quisiera buscar esta tesis, lo que voy a hacer es esto, pues subrayo aquí el título, y lo que busco es eso. Entonces creo que ya me encontré la tesis por acá. Sí, de que el colegio. Sí, aquí está la tesis. Está la tesis. Esa en particular. En lo que se habla. Sí, podemos ver esto. Lo voy a utilizar ahorita para ver la tesis. No una tesis para hacer de maestría en ciencias sociales. Pero bueno. Artículo en periódico, ¿no? Por ejemplo, el autor del periodista. Y aquí se fijan, la fecha no es solo el año, se pone
la fecha toda del periódico, de cuando salió publicado, en este caso el 12 de diciembre de 2016, completa. Se pone el título de la nota, ¿no? Nacen bebés con defectos en zonas mineras y agrícolas, ¿no? Del autor Aviña A., que salió publicada el 12 de diciembre de 2016. ¿En dónde? En el periódico llamado Expreso. Y si se fijan, Expreso está en cursiva. Página en la una. Aquí no tiene ningún enlace porque seguramente fue un periódico escrito, es decir, solo publicado en papel. Dice modificado el 9 de octubre de 2007 y se refleja en los artículos que se publican en 2018. Fíjense que eso sí no entiendo. Eso es algo que sea que esté publicado en internet, pero bueno. Artículos de investigación. No, ya, esto ya no es la parte de formal, sino hace referencia a que obviamente los artículos sean de investigación, es decir, producto de una investigación, que sean originales, que es lo que ya hemos dicho, ¿no? Avisos de derechos de autor, hay que firmar una carta, bajas el formato ese, la firmas, que es, tú eres el autor, no te estás fusilando nada. Entonces, pues bueno, se fijan, yo ya les puse el enlace con respecto a esa recomendación que veíamos hace rato en la presentación de, así que copien un estilo, pues obviamente pueden hacerse referencia a este tipo de normas editoriales de una revista. Varias revistas tienen sus normas editoriales. Por ejemplo, si yo no voy a hacer lo mismo que hice ahorita con Región y Sociedad, pero INTA, esa más bien la revista Tecnologías y Ciencias del Agua, tiene sus propias normas editoriales, ¿no? Aquí está la política editorial, por ejemplo. Yo nomás para verla, la voy a abrir acá en una pestaña aparte. Igual, obviamente tiene todas las especificidades como las que acabo de leer, no son las mismas. Obviamente se utilizan APA en términos de poner las fuentes, va a coincidir, pero no necesariamente. En este caso sí coincide que es APA, pero bueno, tienen otras recomendaciones, ¿no? Nada más para verlas, no las veamos a detalle. Que no, aquí está la política editorial es diferente. ¿Cómo para aquí está más bien? ¿Cómo participar? Aquí. Y lo más quiero ver así, guía para colaborar. Aquí está. Y fíjense, aquí viene una guía para el revisor y una guía para la discusión. Pero bueno, voy a abrir guía para. Aquí sí ya está, ¿no? Aquí ya están los idiomas, el formato, ¿no? Te dice cómo debe caer título, ¿no? Digo, nomás lo mencioné, 14 puntos, centrado en negrita. Aunque bueno, aquí más adelante dice que es Arial, ¿no? Todo es en Arial. Título traducido, resumen, palabras clave, abstract keywords, ¿no? Son otra forma que te pide. Y bueno, el resultado que acaba pasando es que obviamente hay una estandarización de todos los artículos de esas revistas. Por ejemplo, voy a regresar a Región y Sociedad. Por ejemplo, es un artículo en Región y Sociedad de la que sí vimos a detalle. Y finalmente, como acá. Obviamente el tipo de letra no es la que nos pidieron. Acá había sido Times Roman, aquí ya la modificaron ellos, pero ellos ya, si nosotros nuestro original, nuestro Word era en Times, ellos ya le pusieron otro, ¿no? Pero bueno, obviamente vienen varios elementos de lo que ya mencionaba, ¿cierto? El título en español y en inglés de no más de 15 palabras, ¿no? Obviamente el título de los autores y obviamente de dónde estamos, que luego en términos viene en aquí abajo de quiénes somos y dónde nos pueden encontrar. El resumen, ¿no? Obviamente que incluye los objetivos, incluye los métodos, incluye los principales resultados, ¿no? Un poco lo que decía, lo que es un resumen, y obviamente están las palabras clave: economía ecológica, desarrollo ambiental, desarrollo económico, desarrollo humano, política ambiental y Bajío Guanajuatense. Luego está en inglés, mismo las palabras clave están en inglés. Viene la introducción, ahí describimos, bueno, cuál es la perspectiva teórica que nos tocamos, que vamos a hacer en este artículo. Podría estar, en este caso, la revisión metodológica, ¿no? Aquí están los aspectos metodológicos. Obviamente decimos que partimos y decimos de dónde viene el proyecto. En este caso era un proyecto que teníamos que se llamaba Crecimiento Económico y Desarrollo Local en el Centro Bajío de México, y qué estados compartían, ¿no? Y qué municipios de tal, le explicábamos, ¿no? Aportaciones del grupo de investigación ahí, obviamente los mapas que les decía, estos mapas no los hicieron,
Aquí está cómo están las figuras, ¿no? O sea, numeradas, ¿no? De ser números arábicos, el título arriba y la fuente abajo, en este caso de la versión propia, porque hubo gente que nos ayudó a hacer estos mapas, ¿no? Donde detectábamos, en este caso en Guanajuato, los municipios que estaban incluidos, ¿no? En este estudio. Obviamente la revisión de la literatura sobre el crecimiento económico desde dentro de la perspectiva de economía ecológica. Por ejemplo, esta es la figura 2, la figura 1 era el mapa. Pues bueno, aquí la fuente pues es de Barton 2013, ¿no? Y se fijan en APA. Y bueno, así ya salió el texto, los conceptos principales. Obviamente yo aporté toda esta parte de gobernanza democrática, mucho de esta parte yo la escribí. Obviamente de mañana los resultados, ¿no? Acá ya la describimos. Aquí, si se fijan, bueno, aquí son, esta es una nota, está muy larga, la verdad que si nos pasamos con esa. Pero, por ejemplo, se fijan en la estructura. Aquí, pues obviamente está el párrafo normal, ¿no? Que obviamente está alineado con el párrafo anterior y que obviamente se refiere en una redacción que nosotros hicimos, pero si se fijan, obviamente, sin tomar en cuenta esta nota que está aquí, obviamente que es un pie de nota, si te fijas en el siguiente, o se fijan en el siguiente párrafo, todo está con sangría, es decir, todo está alineado hacia la derecha con referencia al siguiente párrafo. Quiere decir que este párrafo es una cita textual, ¿no? Elementos que ya habíamos visto, ¿no? Como los 3 puntos con corchetes, que quiere decir que ahí no estamos volando, o sea, no estamos poniendo parte del texto, ¿no? Nomás pusimos lo que nomás nos interesaba y quitamos algo intermedio para no hacerla tan larga, ¿no? Entonces pusimos este corchete, pues decir, aquí nos brincamos un par de frases, ¿no? De enunciados. Y al final pusimos en este caso, la referencia, ¿no? En formato APA con la página, porque obviamente cuando es una referencia textual es importante que venga la página para que quien quiera buscarla, pues la busque, ¿no? Y vaya que exactamente eso dice. A diferencia de esta, por ejemplo, ¿no? Esta referencia que no trae página, porque no nos estamos refiriendo a algo en concreto, sino a la idea general del artículo o del libro o de donde Unger 2011 está hablando de eso, ¿no? Lo mismo, figura 3, y obviamente aquí está el título y la fuente. Okay, están ahí. Estructura. Y bueno, hasta llegar a, esta es parte de la discusión, hasta las conclusiones, ¿no? Las conclusiones hacen un resumen y obviamente general. Se fija que generalmente un artículo científico dice recibido en noviembre de 2014 y fue aceptado en mayo. Se tarda, pues realmente fue rápido, pero a veces hasta un año. Y la bibliografía en formato APA, en orden alfabético, y todo está acá, ¿no? Por ejemplo, aquí cito mi tesis. No es mi tesis, es un texto que escribí antes de la tesis. Pero bueno, aquí están, inclusive aquí están las referencias de páginas, ¿no? Estoy seguro que si luego le pico a muchas de estas referencias ya no son las mismas. Bueno, todavía doy, no existe los doy. Pero bueno, aquí está toda la parte bibliográfica hacia el final. Y bueno, si se fijan, digo, nomás como ejemplo, en un texto de aquí de Ciencias del Agua, que les decía que hay en español y en inglés. Los dos nomás es el mismo texto. Esta revista, aunque es mexicana, como es del IMTA, del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, que es de los que estaban en boca recientemente porque Andrés Manuel quiere que ya no sea un órgano descentralizado, sino que realmente sea una dirección de la Secretaría de Medio Ambiente. Pues bueno, pues es diferente, ¿no? Tiene otro tipo de letra, etcétera, aunque bueno, también es APA. Viene el título en español y en inglés, el tema de los sources, ¿no? Toda esa estructura un poco que se repite, ¿no? Resumen en español y inglés, palabras clave, introducción, bueno, todo el que realmente viene el debate de la literatura, el abordaje metodológico, dando APA, orientación analítica, que es un poco la explicación de la metodología en este caso. Pueden llamarse diferente, pero básicamente es lo mismo. Bueno, el texto, así, es otro tipo de letra.
las tablas, un poco nos piden que sea diferente, pero aquí la fuente no está, la fuente más bien no la piden, por ejemplo, la fuente la piden en el mismo título después, ¿no? La tabla, el nombre, y luego nos piden la fuente. Me acuerdo mucho cuando metimos este artículo, yo le corregí todas esas, porque Tagle ya me envió la versión final, después me envió una primera, pues, en la que le habíamos metido mano todos, en este caso Mario y yo, y luego yo le cambié, ¿no? Le cambié todas estas fuentes, las puse al final. Dijo, no, Alex, no, que no has visto las normas editoriales, aquí dicen que van luego en el título, entonces hubo que modificar todo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente como es lo mismo, pues la utilización en este caso, por ejemplo, que no había mencionado de paréntesis, que bueno, en este caso pueden ser numerar o según, obviamente, este tipo de cosas pueden ser utilizadas. Bueno, obviamente el tema de la forma de citar APA, todas estas son citas APA. Y nada, pues ahí están los textos para que quien quiera checarlos, ¿no? Y bueno, la bibliografía que está en APA completa. Eso es en cuanto, pues bueno, artículos, nomás como muestra, digo. Este es un Word, les iba a enseñar, el último que escribí, que acabo de mandar la semana pasada. Está chiquito, esto nomás son 8 cuartillas, que si no lo piden, ¿no? Porque de hecho, entiendo que lo manejan como una revista de divulgación más que de investigación, pero la verdad es que te piden lo mismo. Aunque te piden que caracterices, ¿no? Que sean 2 columnas, ¿no? Pero bueno, aquí me pedían que el número de palabras no pasaba de 6, ¿no? Creo 1, 2, 3, sin contar los artículos. Pues sí, son 6, sin contar los en él, ¿no? Los artículos, las preposiciones y esas cosas. Obviamente el resumen en español y en inglés, las palabras clave, que eso es siempre, ¿no? La introducción, donde yo en este caso hice la revisión de la literatura, sobre las redes de política pública, y un poco contextualicé el tema de dónde venía esta información, que es un proyecto que está financiado por PRONACES, por los PRONACES Agua. Los métodos utilizados, en este caso básicamente es una categorización desde los conceptos de ciencia política del tipo de red de política pública, porque básicamente este artículo trata de describir qué tipo de red de política pública es la red Mora que participa precisamente en el grupo de investigación en el que estoy, junto con Tagle de PRONACES Agua. Obviamente en los métodos explico eso, luego en los resultados obviamente abordo cómo ha sido el proceso de toma de decisiones y quién participa en la toma de decisiones en el sector agua en México, es decir, el uso de esto, ¿no? Aquí estoy enumerando algunas características fíjense, aquí me encontré un errorzote, ¿no? Como principios, aquí dice principios. Ay, Dios, sí lo envié. Digo, son detalles, como dicen, revisa. Ahorita me acaba de salir qué cosas, me acaba de salir un errorzote de letra ahí. Pero bueno, le estaba hablando del uso de viñetas, ¿no? Aquí estoy enumerando los principios en los que se caracteriza la gestión del agua en México, dominada en los últimos tiempos. Entonces, listo, varios elementos aquí. Entonces, utilizo viñetas, utilizo mapas. Acá nos piden que el título sea al final, junto con la fuente, pero al final, no se fijan, hay diferencias, pero bueno, así es la regla editorial o la política editorial. Y bueno, a diferencia de utilizar las viñetas, utilicé la numeración para la jerarquización, pues, de la estructura del problema público en el cual tratamos de incidir. Hay muy pocas, hasta acá aparece la primera nota a pies, nomás utilizaba bien poquitas, ¿no? O sea, antes yo utilizaba muchas, ahora ya utilizo las menos posible. Entonces, bueno, más mapas, etcétera, ¿no? Otras figuras, que en este caso es una que representa cómo estamos trabajando, y la discusión y conclusiones, ¿no? Cuando digo que obviamente la forma como trabajamos es quizá contribuye a conformar una red de política pública distinta a las como tradicionalmente. Aquí nos piden que demos agradecimientos a quien financia, ¿no? Y esas cosas, y las referencias bibliográficas, ¿no? En este caso, pues bueno, aquí están las referencias, ¿no?
obviamente si lo pongo yo no sé, en otro tipo de letra, en una sola columna, etcétera, me van a salir como 15 páginas, ¿no? 16. Pero bueno, en este formato salen 8, que son las que no te piden más. Aquí más bien te lo piden el número para saber cuántas caracteres uno, bueno, puedes subrayar todo el documento y aquí abajito dice cuántas palabras. Aquí, por ejemplo, le voy a dar aquí caracteres. Por ejemplo, aquí decía que no pasarse de 24,000 caracteres. Entonces aquí son 23,821 sin espacios. Con espacios son 27,000 caracteres, ¿no? Son 4,000 palabras, etcétera, ¿no? Esas cosas se pueden sacar así desde Word. Y nada, bueno, creo que ya les había mostrado, creo, la tesis de doctorado mía. Yo esa la quería mostrar un poco para ver la estructura de la tesis. Este resumen, en este caso no está en español, pero bueno, la estructura, por eso me utilizo el índice, ¿no? Una tesis, bueno, obviamente, ahí sí te permite agradecimientos, abreviaturas y acrónimos, ¿no? Que en este caso, digo, piden que todos los acrónimos que vas a utilizar en la tesis, todo el acrónimo, ¿no? PRI, PAN, Semarnat, los pongas en una lista para que si alguien se pierde pueda volver en una lista a ver cuántos acrónimos están. Obviamente, bueno, en la introducción, que yo se lo acabo diciendo, introducción es la que se escribe al último. Todo el mundo es que empieza escribiendo la introducción. En todo texto científico, en términos reales, es la última parte que uno escribe. Porque ahí hace un resumen uno de todo lo que vas a presentar. Entonces, obviamente, bueno, aquí, de alguna manera, mi protocolo original se convirtió en introducción, ¿no? Porque yo pongo la problematización, en términos de qué se entiende por gobernanza del agua, es el concepto principal que manejé, pues obviamente ahí describo la hipótesis, los objetivos y las estrategias metodológicas de investigación y describo cómo está estructurada la tesis, ¿no? Entonces, ¿qué otros elementos tienen? Como son enlaces, oye. El capítulo 1 es el capítulo teórico, obviamente, ¿no? Y obviamente tiene una estructura, lo que les decía en términos de jerarquía, ¿no? Es decir, el título principal, pues es el título del capítulo. Luego vienen los subtítulos, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4, 5, en esta línea. Pero, por ejemplo, el 6 tiene otros 4 subtítulos. Entonces, a esa estructura de árbol jerárquico me refería. O en el capítulo 2, donde hago más bien ya una aplicación de esos conceptos en la orden internacional y veo cómo los conceptos de gestión integrada del agua y desarrollo sustentable fueron creciendo en el caso de la historia, de cómo esos conceptos se fueron dando a nivel internacional, el tema de cómo fue abordado el agua en reuniones internacionales de la ONU y de otras organizaciones internacionales, ¿no? Hasta llegar a los foros mundiales del agua, y discuto al final, en el punto 6, cómo a nivel internacional se conforma una red de instituciones e ideas. Obviamente todo esto está basado en mi teoría, que está acá arriba, ¿no? Que hablo sobre ideas, sobre redes, etcétera, sobre gobernanza del agua. Y luego en el capítulo 3 ya lo bajo a México, ¿no? Hago una descripción de México, pero bueno, mira, una estructura. Hay un título principal que se llama Mercado, Participación Ciudadana y Descentralización, que es el título. Todo esto se hace con esta parte de arriba, que no sé si sepan que para eso sirve, esta cosa de arriba de los estilos, ¿no? Aquí vienen los títulos, vienen diferentes tipos de... bueno, vienen acá, ¿te fijan? Normal, que es del cuerpo del texto, y aquí están los títulos, subtítulos, todo. Uno ahí, ¿quién le cambia? ¿Se fijan? Bueno, como está ahí, se empieza a cambiar, ¿no? Pero bueno, no quiero cambiarle. Pero es donde uno especifica eso, en el cuerpo, o aquí en el índice. El índice, de hecho, salió en automático, porque ya no tuve que teclear yo el índice, porque ya te lo reconoce. Si haces eso, es decir, si utilizas los estilos de Word. Pues bueno, el subtítulo 3, respuestas institucionales a la crisis del agua, tiene otros subtítulos de nivel medio, que son los 3.1, 3.2, pero inclusive hay uno de tercer nivel, 3.2.1, ¿no? Participación privada y mecanismos de mercados, forma parte del subtítulo Mercado, Participación y Medio Ambiente. Es decir, hay una estructura jerárquica, ¿no? De los subtítulos. Y entonces, bueno, obviamente quiere decir que unos forman parte de otros. Los que tienen 3 numeritos forman parte de los que tienen 2 numeritos de arriba, ¿no? Y así, luego ya el capítulo 4 es el caso ya de los casos ya concretos que analicé.
¿no? Que fueron los acuíferos del Valle de León y el Valle de Aguascalientes. En la primera, que este capítulo que es más descriptivo, me voy bueno, en este caso, primero general, porque describo los dos acuíferos, ¿no? Y un poco al cambio general, así una visión panorámica, pero no, más bien abordo caso por caso. Abordo el caso de León, por un lado, ¿no? Con sus títulos y subtítulos, y luego agarro el caso de Aguascalientes, con sus especificidades, ¿no? Y en el capítulo 5 luego agarro solo el análisis, la parte analítica de las políticas hídricas en León. O sea, obviamente que yo utilizo todo también el marco teórico, sobre todo en términos del el elemento de ideas, ¿no? Entonces, y de redes de política pública. O sea, no aquí me echo un rollo teórico, más bien explico en función del rollo teórico cómo se expresa la red de políticas en León y en Aguascalientes, y luego cómo utilizaron esos actores las ideas, ¿no? Y finalmente las conclusiones, ¿no? Aquí dividí mis conclusiones sobre gobernanza del agua en los casos seleccionados y sus resultados. Luego me fui a conclusiones sobre el tema del peso de las ideas, que fue mi foco, ¿no? De la tesis en el proceso de cambio institucional, obviamente las políticas públicas de agua. Y luego el reto que hay sobre gobernanza del agua, es decir, mucho de qué estudiar a futuro, ¿no? Los retos intelectuales sobre la gobernanza del agua, que sean las recomendaciones de qué hacer en el futuro. Yo separé las referencias bibliográficas, primero sobre agua y sociedad en México, en términos, no, primero las generales, ¿no? Es decir, toda la parte teórica, todo lo que habla sobre redes, sobre instituciones, sobre el proceso político en torno a las políticas públicas, son ahí. Y luego ya me fui por subtipos de bibliografía, la que tiene que ver sobre agua y sociedad en México, y luego las referencias específicas de Aguascalientes y las específicas de León. Es una edición que yo tomé, la verdad es que yo muy raramente he visto esto, pero yo lo hice así. Dije, ¿para qué mezclo todas? Entonces mejor las separo. Luego documentos sociales, diarios, otras fuentes, sobre todo son las entrevistas que hice en el caso de Aguascalientes y anexos, que metí mapas y esas cosas. Les decía que en términos de forma, obviamente, por ejemplo, se fijan, son hipervínculos, y es porque, puedo dar clic aquí y ya vamos a mandar las conclusiones. Porque yo lo que hice fue esto, es decir, ay caray, se fijan, lo puedo borrar. Lo mismo. De hecho, en esta vista, voy a vista y le pongo panel de navegación. De este lado voy a ver todos los subtítulos, ¿no? Si conclusiones, vamos a pedir las referencias bibliográficas. Pero eso lo puedo hacer porque respeté esta parte, ¿no? Me apoyé en esta parte de estilo. O sea, si le abro, es un título 1 con esta característica. Si me voy a este otro, y le abro aquí en los estilos, te fijas, es el título 2, son las jerarquías. ¿Qué otra cosa? O por ejemplo, o bueno, simplemente el cuerpo veo de qué estilo es, y lo tengo en normal, si se fijan, está en normal, es un cuadrito normal. Y eso pues no se ve reflejado. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Ya, si hago eso, puedo hacer mi índice de forma automática, ¿no? Digo, nada más como ejemplo, aunque ya está hecho, me voy después aquí del anexo, nada más como ejemplo. No lo voy a guardar. Me puedo ir a referencias. Ya voy a terminar, ¿eh? Ya no lo voy a hacer mal, la verdad es que mi computadora se puso lenta. Le pongo aquí tabla de contenido. Y aquí me dice algunos estilos. Voy a poner este segundo, nomás para como ejemplo. Entonces le puse ese segundo y de manera automática me genera el índice. Obviamente este es un documento de 358 páginas. Imagínense si yo tendría que hacer el índice yo solo, pues ahí me agarran, ¿verdad? ¿Se fijan? Ya lo hice solo. Ya lo hice solo, al final, es lo que acabo de poner. El que les enseñé hace rato está al principio. Y obviamente lo hice igual que este. Pero nomás lo volví a repetir. Obviamente aquí me puso otras cosas que dice que están en la página 0, porque es la portada, obviamente, ¿no? Lo cual puedo eliminar para que nada más me quede la parte que me interesa, ¿no? Y aquí cambiarla, ¿no? Y ponerle índice. No pasa nada.
Caray, me faltó un. Índice con acento. Obviamente me lo puso con un tipo de letra, ya le puede cambiar yo el tipo de letra, ¿no? Pero bueno, si te fijan, ya me puso hasta la página. Si yo le cambiaría una página, ¿no? Le agrego cosas, yo nomás lo que tendría que hacer es aquí a picarle donde dice arriba, actualizar la tabla. Ya, pues la actualiza en términos de los nuevos títulos que puse y el número de páginas que se cambió, ¿no? En términos de la bibliografía, no quiero ver, creo que no es el caso. Que ya este texto es muy viejo. Digo, lo hice, mi tesis la defendí hace, ya voy para 13 años. Pero bueno, si se fijan, aquí utilizo citas textuales, de hecho son parte de las entrevistas, por eso las separo. Y yo no uso APA en mi tesis, yo uso Chicago. Así en Flaxo así lo piden, Chicago, no piden APA. Por eso no ven párrafo, no ven paréntesis con año de autores. Quiero ver bibliografía, espérame. Aquí. Yo sí utilizo latinismo, ciertas palabras en latín, ¿no? Y vid, etcétera, porque así es Chicago, pues. Pero bueno, no, efectivamente no me va a servir, porque bueno, yo les quiero enseñar este módulo, ¿no? De Inserter Citation, ¿no? Obviamente a mí me aparece aquí el de Mendeley, porque yo tengo Mendeley en mi computadora y le puse el plugin, pero hay uno de Fowl que trae Word, ¿no? Donde uno puede insertar la bibliografía y ir metiendo los datos. Y ya después te hace la bibliografía de forma automática. Eso también hay tutoriales ahí en el YouTube de la biblioteca, si quieren. Pero no, en este caso no puedo enseñarles porque como es Chicago, no lo hice con esa función. Pero bueno, son ejemplos que quería yo mostrarles, nada más. Déjenme, dejo de compartir. ¿Alguna duda o alguna pregunta que tengan?